Habíamos dicho que estamos examinando, aunque nos desviamos un poquito en preguntas y respuestas sobre algunos temas relacionados, estamos hablando de la identidad de la Iglesia Universal. En primer lugar, estamos diciendo que existe una Iglesia Universal, y lo hemos visto haciendo una comparación con los pasajes donde evidentemente habla de iglesias locales y donde se habla en singular, se habla de la Iglesia Universal. Pero ahora, estoy en la página 5, vamos a considerar una segunda cosa importante que es parte de esta identidad, y es que la Iglesia Universal se compone de todos los elegidos. Y vamos a hablar de eso en esta clase. Después de afirmar que la Iglesia Universal es una realidad bíblica, aceptando su existencia a partir de pasajes como los que hemos considerado, ahora consideremos la pregunta: ¿quiénes conforman esa Iglesia Universal? ¿Quiénes son parte de esa Iglesia Universal? Esta pregunta es vital para una cantidad considerable de asuntos relacionados con la Iglesia, entre ellos lo relacionado al comienzo de la Iglesia, y si los santos del Antiguo Testamento son parte de la Iglesia o no. Antes de considerar las implicaciones de la respuesta a esta pregunta, busquemos responder con las Escrituras. El argumento bíblico que la confesión de fe nos provee a través de los textos de prueba para este párrafo 1 son muy importantes. Cada uno de los textos de prueba para la afirmación de que la Iglesia Universal se compone de todos los elegidos se encadenan para presentar un solo argumento inquebrantable. En primer lugar, se nos citan 4 pasajes bíblicos, Efesios 1, 4, 5 y Colosenses 1, que proclaman la relación entre Cristo y su novia. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar en estos pasajes, lo cual es un claro testimonio de los otros pasajes en los que se identifica esta novia con su iglesia. Efesios 1:22 dice: y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Este precioso texto habla de la exaltación de Cristo después de su ministerio y victoria terrenal. Él fue exaltado y fue expuesto sobre todos. Él está reinando. La parte final del texto nos menciona la relación que ahora tiene con su iglesia a través de la metáfora del cuerpo. Él es la cabeza y ella es su cuerpo. Es muy importante notar lo siguiente: al momento de identificar a qué se refiere Pablo con iglesia en este pasaje, el comentarista Matthew Poole dice: a la iglesia universal, literalmente católica, o toda la asamblea de creyentes a través del mundo y en todas las edades. Lo que quiero mostrar al citar este comentario es que lo que estamos empezando a argumentar aquí, es decir, que la Iglesia Universal está compuesta de todos los elegidos, ha sido sostenido por la Iglesia a lo largo de la historia. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo. Efesios 4, del 11 al 15. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En este texto se nos habla del resultado bendito del Cristo vencedor, el cual, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Estos dones que Cristo repartió a su iglesia son aquellos hombres que ayudarían a que ella creciera y fuera edificada hasta llegar a la madurez. Una vez más, se utiliza la metáfora del cuerpo para hablar de su iglesia. Lo puedes ver aquí claramente, Efesios 1, Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia, ¿sí o no? Efesios capítulo 4, y entonces la iglesia es el cuerpo que tiene que crecer cada miembro a través del conocimiento de estos hombres que Dios le dio a la iglesia. Pero ahora nota Efesios 5, 23 al 25, 27, 29 y 32. Mira lo que dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo.
Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Este pasaje utiliza una doble metáfora para hablar de la relación entre Cristo y su iglesia. Utiliza de una manera maravillosa la metáfora del matrimonio. En el versículo 27 se describe la preciosa obra de santificación de Cristo como sacerdote de su esposa, con el propósito de presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga, utilizando el lenguaje de un vestido de novia resplandeciente. Eso es, sin mancha ni arruga. Imagínense una novia gloriosa con un vestido de novia muy bien arreglado. Luego en el versículo 29 vuelve la misma metáfora que ha venido usando en toda la carta, y esto es el cuerpo. Dice, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Otra vez vuelve a la misma idea. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Versículo 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, contemplando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. En estos dos pasajes de Colosenses, Pablo utiliza una vez más la metáfora del cuerpo para hablar de la iglesia de Cristo. Cada uno de estos pasajes nos muestra la relación de Cristo con su iglesia utilizando metáforas. Ahora, ese es el primer argumento y simplemente lo mostré para que quede claro. La Biblia en el Nuevo Testamento utiliza de manera seguida, consistente, la metáfora de hablar de la relación entre Cristo y su iglesia como la relación entre una cabeza y su cuerpo. ¿Estamos todos convencidos hasta aquí o no? Es un argumento claro. Ahora, ¿cuál es el segundo paso en este argumento? El argumento nos lleva al último texto de prueba, el cual tiene la intención de hacernos notar la descripción gloriosa de la iglesia de Cristo a través de una de las metáforas utilizadas en el Nuevo Testamento. Mire esta conexión. Apocalipsis 21, 9 al 14. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Para ahí y mírame un ratito aquí. ¿Se ha usado alguna vez en el Nuevo Testamento la metáfora de una novia y una esposa de Cristo? ¿Sí o no? Entonces no se debe entender este pasaje como que hay una novia grandísima que aparece en escena, sino que está hablando de aquellos a quienes se llama la novia de Cristo en el Nuevo Testamento. En fin, sigamos mirando. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Este es un texto clásico y muy importante para hablar de la iglesia y específicamente de aquellos que la componen. El apóstol Juan nos presenta el cuadro que él vio de la novia y la esposa del Cordero. Esta figura de novia y esposa es evidentemente una figura que nos habla de la iglesia de Cristo. La visión de Juan nos recuerda la clara enseñanza de Pablo en Efesios 5. En el texto, el apóstol Juan se le ofrece que va a mostrarle a la novia, y al llegar al monte alto, ¿qué es lo que ve Juan? Una ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo. Por esta conexión,
es evidente que la iglesia, la cual es representada como la novia y esposa del Cordero, es representada también aquí con la figura de la ciudad santa. En Apocalipsis 21:2 se vuelve a mostrar la misma conexión entre la novia y la ciudad como una figura para hablar de la iglesia. Mira lo que dice Apocalipsis 21:2. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esta visión asombrosa no termina allí. Se le permite a Juan ver algunos detalles muy importantes de esta santa ciudad. Dentro de todos los detalles que encontramos, quiero que nos enfoquemos en dos muy importantes y definitivos para nuestro análisis. El primer detalle significativo es que esta ciudad, en primer lugar, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había escrito nombres y que son las 12 tribus de los hijos de Israel. La mención de las 12 tribus de Israel es una evidencia importante de que esta iglesia no es gentil o neotestamentaria, sino que es judía también. Es decir, el Israel del Antiguo Testamento también tiene parte con esa iglesia. El segundo detalle es que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto es claramente una referencia al tiempo del Nuevo Testamento y por ende de los creyentes en el tiempo del ministerio de nuestro Señor y los apóstoles. La santa ciudad tiene puertas antiguo testamentarias y cimientos neotestamentarios. La iglesia de Cristo está compuesta por los creyentes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Está compuesta por todos los elegidos. Habiendo probado que la Iglesia Universal está compuesta de todos los elegidos, esto nos lleva a otra pregunta importante, y esa pregunta es, si esto es así, entonces ¿cuándo comenzó la Iglesia? Para responder esta pregunta es necesario entender el contexto de la discusión que hay alrededor de esta pregunta. Esto nos lleva a considerar brevemente la postura dispensacionalista. El dispensacionalismo proclama la completa discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo cual significa que aunque tienen algún tipo de conexión, no están conectados directamente. Por esta razón, los dispensacionalistas en su mente dividen los tiempos bíblicos en dos, la ley y la gracia, de una manera absoluta, dando luz a su doctrina distintiva más importante, la separación entre Israel y la iglesia. Ellos afirman que se tratan de dos pueblos completamente distintos, que tienen dos planes distintos y dos propósitos distintos. Para ellos la iglesia empezó el día de Pentecostés, en Hechos 2, y por lo tanto todo aquel que cree a partir de ese momento histórico es parte de la iglesia. Han llegado a afirmar que los creyentes del Israel histórico no son parte de esta iglesia e incluso han dicho también que la iglesia es el plan B dentro del plan de Dios, el cual siempre tuvo como objetivo central a la nación de Israel. Su visión de los eventos futuros tiene como punto central el arrebatamiento, es decir, la salida de la iglesia de esta tierra, el cual será el principio del último y definitivo trato que Dios tendrá con la nación de Israel. Sin embargo, si partimos del fundamento de que la Iglesia Universal está compuesta por todos los electos y eso significa que tanto los santos del Antiguo como del Nuevo Testamento son parte de ellos, entonces la Iglesia no puede haber comenzado en Pentecostés, o por lo menos no en todo el sentido de lo que eso significa. Entonces, ¿cómo deberíamos entender el comienzo de la Iglesia? Y vamos a citar aquí las palabras del Dr. Waldron que nos ayudan a comprender. Pero antes de eso, déjame ponernos en contexto. En primer lugar, lo que estoy diciendo es, la iglesia está compuesta tanto por creyentes que vivieron antes de la venida de Cristo, como por creyentes que vivieron en el tiempo de Cristo y después, como nosotros. La iglesia está compuesta de todos los que han sido elegidos por Dios y que han sido salvados a través de los siglos. Esta afirmación puede ser probada
de una manera preciosa mirando las metáforas que el Nuevo Testamento utiliza. Y específicamente planteándonos esto. Cuando Juan se le dice que se le va a mostrar la ciudad de Dios, la novia de Dios, la esposa del Cordero, evidentemente la iglesia, lo que ve Juan es que ve una ciudad. Esa ciudad, que es la misma novia, solo que en otra metáfora, dice que tiene dos cualidades importantes. Tiene una parte que es antiguo testamentaria y otra parte que tiene vestigios del Nuevo Testamento. Tiene cosas relacionadas con las 12 tribus de Israel y cosas relacionadas con los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué es lo que eso significa? Si está hablando de la iglesia, que es lo que creemos por la metáfora que se utiliza, entonces ese hablar de la iglesia implica que la iglesia de Cristo, que va a ser en aquel día gloriosa, exaltada y que va a estar delante de su esposo, está compuesto tanto de creyentes como David, como Abraham, como Elías, y creyentes como Spurgeon, Calvino, Edwards o cualquier otro, ustedes y yo. Esa ciudad está compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento unido y presentado de una manera gloriosa. Así que la iglesia, por decirlo así, no es simplemente lo que nosotros vimos a partir de Pentecostés y del Nuevo Testamento, sino que la iglesia en ese sentido, escúchenme bien, siempre ha estado sobre la tierra. Y la distinción que va a hacer ahora el Dr. Waldron, que es muy útil y que está en su exposición de la confesión, es aprender a hablar de la iglesia de dos maneras distintas. Hablar de la iglesia como pueblo de Dios y hablar de la iglesia como la institución del Nuevo Testamento. Si tú preguntas, ¿cuándo la iglesia comenzó? Lo primero que tienes que preguntar es a qué iglesia, a qué parte de la iglesia te estás refiriendo. ¿La iglesia como pueblo? Sí, la iglesia como pueblo. ¿Cuándo comenzó? La respuesta es, desde el mismísimo día que Dios dio la promesa del Redentor a Adán y Eva y ellos creyeron. Porque la salvación ha sido basada en lo mismo. Aquel Jesucristo que un día habría de venir para poder restablecer las cosas que el primer Adán hizo mal. La salvación siempre ha sido por la fe, siempre ha sido a través de Cristo, claro, diferente en el sentido de que Cristo en el Antiguo Testamento estaba un poco velado. A medida que iba avanzando el tiempo, Cristo iba siendo aclarado, pero siempre fue el mismo Cristo y siempre fue el mismo medio, solo por fe. Por lo tanto, la iglesia como pueblo siempre ha estado en la tierra. Desde el día que se hizo la promesa del Evangelio, desde ese día los que lo han creído han sido parte de la iglesia. Pero por el otro lado, nadie puede negar que algo importante pasó en Pentecostés, ¿sí o no? Se estableció la iglesia, pero no la iglesia como pueblo, porque esa iglesia tiene cimientos del Antiguo Testamento. Tiene un pueblo donde está incluido David y Abraham. Pero en Pentecostés la iglesia empezó como una institución con las ordenanzas, los mandatos, los oficiales y los principios que hoy nosotros sabemos que Dios demanda de nosotros. Déjame decirlo de otra manera. Antes de Pentecostés no había la institución que hoy necesita pastores y diáconos. No había eso antes. Pero el pueblo de Dios ya estaba. Por lo tanto, la iglesia ya estaba, aunque no la iglesia como una institución del nuevo pacto, que es lo que nosotros hoy tenemos. ¿Me hago entender? Esto permite que nosotros no hagamos una división errónea entre nosotros somos la iglesia y Abraham era de otro pueblo. Ese es el pueblo del Antiguo Testamento de Israel. Abraham fue salvo por la misma razón que nosotros. De hecho, él es ejemplo de nosotros, ¿sí o no? Él es el padre de la fe. Y dice la Biblia que Abraham fue justificado por la fe. Te pregunto, ¿y por qué fuiste justificado tú? Por la fe. Pretender que somos de pueblos distintos es quebrantar el principio que realmente el Señor ha establecido. Déjame leerte esta cita larga del Dr. Waldron, simplemente como claridad sobre lo que ya acabo de decirte. Aquí hay una distinción crucial. La iglesia es la expresión final, organizada y terrenal del pueblo de Dios. Debemos distinguir
entre la iglesia como institución y la iglesia como pueblo de Dios. Tal distinción nos capacita para hacer justicia a porciones del Nuevo Testamento que son importantes, en que la iglesia comenzó como una institución y un organismo en la complejidad de acontecimientos que rodearon el primer advenimiento de Cristo. Hubo un sentido en que históricamente la iglesia comenzó en los acontecimientos del ministerio terrenal, muerte y resurrección de Cristo, y también en el derramamiento del Espíritu Santo. Los apóstoles de Cristo son el fundamento histórico sobre el que Cristo está ahora edificando su iglesia. Al tiempo futuro, en la afirmación de Cristo, edificaré mi iglesia, se le puede, por tanto, dar su fuerza natural. Él sí iba a edificar una iglesia que todavía no estaba, que vendría. Pero para hacer una distinción correcta, esa iglesia de la que está hablando es la institución que empezaría con su resurrección y con el día de Pentecostés. Aunque Israel era un tipo de la iglesia, y aunque la iglesia es el nuevo Israel de Dios y el cumplimiento de la profecía, es cierto que la iglesia como institución y organismo no existía en el Antiguo Testamento. Estas verdades contradicen la tendencia de algunos esfuerzos de la teología del pacto para allanar la diferencia entre Israel y la iglesia en interés del paidobautismo o el bautismo de niños. Por otra parte, la iglesia es la expresión terrenal culminante del pueblo de Dios. Así, se usa frecuentemente un lenguaje que equipara a la iglesia con todos los que están unidos a Cristo. La iglesia es el cuerpo y la esposa de Cristo. Además, la esposa de Cristo se compone en el último día de los santos de todas las épocas. Así la iglesia se compondrá un día de todos los redimidos. Como pueblo de Dios, la iglesia se compone de todo el número de los elegidos. Estas consideraciones refutan el dispensacionalismo en su distinción Israel, iglesia, y su negación de que los santos del Antiguo Testamento sean parte de la iglesia. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sobre el comienzo de la iglesia debe ser contestada de la siguiente manera: la iglesia como institución comenzó con el ministerio, muerte y resurrección de Cristo y con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Sin embargo, la iglesia como pueblo de Dios siempre ha estado sobre la tierra. De esto podemos concluir que Adán fue parte de la iglesia de la misma manera que cualquiera de nosotros hoy, y lo mismo sucede con cualquiera de aquellos que creerán, y por esta razón todos son herederos de las mismas promesas de gracia, de gloria. También podemos decir que en el sentido institucional, el pueblo de Israel fue una sombra de la iglesia de Cristo, la cual es su manifestación terrenal, es imperfecta hasta el día de la consumación de todas las cosas, cuando será perfeccionada. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí, mis hermanos amados? Lo que estamos diciendo aquí, y tratando de ser claros al respecto, tiene que ver el hecho de poder plantear una realidad de quién es la iglesia y por quién está conformada. Esa es la pregunta que nos hemos hecho. ¿Quiénes conforman la iglesia universal? Acabamos de decir que hay que entender la iglesia universal para poder saber cuáles son nuestras responsabilidades con esos creyentes, con ese pueblo de Dios que es más grande que nosotros. Y estamos respondiendo que la iglesia universal ha sido conformada por todos los que han creído a través de los siglos. Por lo tanto, somos parte del mismo pueblo del que David es, del que Abraham es. Estamos esperando la misma resurrección que esperaba Abraham, y vamos a estar unidos al mismo Cristo en el que ellos se pusieron su confianza. Así que la iglesia universal son todos los creyentes en todos los tiempos que han sido elegidos por el Señor y que han creído en el Evangelio, en la forma en la que el Evangelio que ellos tuvieron, siempre con los mismos elementos, pero en forma de una semilla. Me gusta pensar en la semilla porque ustedes piensen en un árbol de limón que se ve tan pequeñito en la semilla cuando ustedes lo tienen. Y aunque ese no tiene fruto todavía, ni tiene toda la claridad de qué porte va a ser, y quizás ni huele mucho a limón, cuando ustedes lo siembran,
y brota todo ese árbol, ustedes no pueden decir, es una cosa distinta esa. No. Es la misma semilla, pero llevada a un desarrollo que aunque no se veía, estaba contenida en esa semilla, ¿sí o no? Las personas han sido salvas por el Evangelio, aunque a veces lo vieron en forma de semilla, en forma de un pequeño arbolito, y como nosotros que lo vemos como un árbol frondoso que tiene muchísimo fruto. Y estoy hablando de la revelación. Algunos solamente tuvieron un poquito de entendimiento, sabemos que es un hombre, sabemos que vendrá de Eva, no sabemos mucho más, pero creemos en él. Y otros supieron como David que sería descendiente de Abraham, de Israel, de David, de la tribu de Judá y de la familia de David. Se veía un poquito más el árbol, pero la fe que se requería era la misma. Ahora yo sé un poco más de ese que vendrá, pero yo creo igual que creyó Adán o que creyó Abraham. Y finalmente nosotros que ya no solamente sabemos eso, sino que sabemos su precioso nombre, leemos su historia, sabemos sus milagros. Nosotros ahora vemos el árbol en todo el esplendor, pero se requiere de nosotros lo mismo que se requirió de aquellos que recibieron la semilla. ¿Me hago entender? ¿Y qué es lo que eso hace? Hacernos parte del mismo pueblo. Qué precioso es pensar que somos del pueblo de Abraham, de David, de Isaac, de Jacob. Y que aunque ellos ciertamente vivieron su proceso del arbolito, por usar mi ilustración, y nosotros vivimos en otro proceso de ese arbolito, mucho más desarrollado, grande y claro, somos parte del mismo pueblo, salvados por la misma fe en la misma persona. Amén. Eso es lo que creemos con respecto a cómo está constituida la Iglesia Universal. Ahora, eso me lleva a un tercer punto y último aquí. La Iglesia Universal es invisible con respecto a la obra del Espíritu Santo. Como ya hemos advertido antes, debemos utilizar el término invisible con cuidado, buscando precisar lo que se quiere decir. En la expresión confesional se deja en claro el contexto específico en el que se puede llamar a la Iglesia Universal de esta manera, y eso es con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia. Así que piensen en esto. ¿Existe la Iglesia Universal? Ya lo hemos probado. Esa Iglesia Universal ya sabemos por quién está conformada. Todos los que han sido escogidos por Dios y han creído a través de los siglos. Pero ahora estamos diciendo, sí, pero la confesión también decía que era invisible. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, la confesión mismo lo conecta con esta idea. Con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia. Y vamos a pensar un poco en ello. La Biblia nos enseña que la obra del Espíritu es misteriosa, en el sentido de que no podemos conocerla con certeza, porque obra de manera sobrenatural y oculta a nuestros ojos físicos. Lo único que podemos ver son sus efectos. En las benditas palabras de nuestro Señor, es como el viento que sopla. ¿Se acuerdan? Juan 3:8. El viento sopla a donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿El viento lo puedes ver? No, pero puedes ver sus efectos. Esa es la idea que está detrás de ese texto. Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Solo un comentario, déjame hacer un paréntesis aquí que tengo que decirlo. Cuando se escribió Eclesiastés, no se sabía cómo se formaban los huesos en el vientre de una madre, ¿sí o no? Y por eso los hombres ignoraban las obras de Dios. El hecho de que la tecnología haya avanzado de manera que ahora sí sabemos cómo se forman los huesos, no contradice la Biblia, nos pone mayor responsabilidad en nuestros días. Si ellos ignoran porque no saben cómo se forman los huesos, ¿tú te imaginas el gran juicio que hay sobre aquellos que pueden ver el milagro de la vida y ver cómo se forman los huesos en el vientre de una madre y aún así negar las obras de Dios? Qué tremendo juicio sobre ellos, ¿sí o no? El principio sigue siendo el mismo. Ezequiel 37:9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu,
Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Debido a esta obra invisible, la iglesia no ha sido revelada en la tierra en su esplendor. Sin embargo, un día lo será. Esta fue la enseñanza en la parábola del trigo y la cizaña. El contexto de esta parábola es un cuestionamiento natural de Juan el Bautista desde la cárcel, cuando envía a sus discípulos a preguntarle a él si era el Cristo o esperaban a otro. Lo que Juan esperaba era un resultado visible de la llegada del reino de Dios a través de Cristo, y lo único que podía ver era que él estaba en la cárcel y que el Mesías príncipe no estaba logrando cambios externos o políticos. La respuesta del Señor se encuentra conectada con la enseñanza de esta parábola, la cual es: el reino de Dios está en la tierra, pero obra de una manera invisible al ojo humano. Es tan así que aparentemente no está, pues el trigo y la cizaña crecen juntos, pero llegará el día en que la cizaña sea cortada y lanzada al fuego y los hijos del reino sean manifestados. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojo para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Hasta que llegue el día de la cosecha, el trigo crece invisiblemente en el mundo. La Biblia entera está llena de la bendita promesa de que los hijos de Dios serán manifestados un día, lo cual implica que hoy no lo están. Les será dicho: sois hijos de Dios. Ahora, fíjense, Oseas 1:10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Romanos 8, 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ven ahí el énfasis de una manifestación visible? ¿Cómo aguardar la manifestación? Eso significa que hoy no están manifestados, que hoy no se los ve con claridad, pero que serán vistos con claridad un día. Si todas estas cosas son una clara verdad bíblica, ¿cuál es el problema con utilizar el término invisible? Pensémoslo así. Cuando se establece una división marcada entre la iglesia universal como una iglesia invisible y la iglesia local como una iglesia visible, uno puede llegar a conclusiones completamente erróneas en la importancia y la responsabilidad que se le da al creyente con respecto a la iglesia local, y le resta la dignidad que Dios le ha dado a la iglesia local como el centro desde el cual se lleva a cabo su plan. Este es precisamente uno de los argumentos que levantan aquellos que se oponen a la enseñanza bíblica de la existencia de la Iglesia Universal. Y esto nos lleva a considerar la segunda gran verdad con respecto a la identidad de la Iglesia Universal. Ella es visible. Vamos a parar aquí, pero quiero explicar algo antes de cerrar esta hora de clase. Es importante, mis hermanos, que nosotros podamos considerar lo siguiente. Escuchen con atención. El hecho de hablar de la iglesia como una iglesia invisible significa que estamos refiriéndonos a la obra del Espíritu Santo. ¿Tú puedes ver la obra del Espíritu Santo en mí? Es decir, ¿tú puedes ver el fruto espiritual invisible que el Espíritu Santo ha hecho en mí? ¿Yo puedo ver en ti la obra de Cristo siendo tallado y perfeccionado? ¿Cuál es la respuesta? No puedo en el sentido espiritual, no puedo verlo. Lo único que puedo ver es la manifestación visible de eso, ¿sí o no? Ahora, desde esa perspectiva, la iglesia universal puede ser llamada invisible. No sabemos la obra del Espíritu Santo, cómo es con exactitud, no sabemos en quiénes está. Por eso, hermanos, tenemos que tener tanto cuidado, tanto de poder reconocer a alguien como hermano, como decirle a un hermano que no es hermano, porque es invisible, y que aunque hay obras que sí manifiestan lo que hay, tienes que tener cuidado porque sigue siendo una visión imperfecta. Es mejor ser lento para el juicio, y es mejor pedirle al Señor discernimiento y sabiduría sobre este tema tan importante. ¿Me hago entender?
sobre todo cuando hablemos de la iglesia local en su autoridad, como aquella que puede reconocer o no reconocer cristianos. Tenemos que tener tanto cuidado al recordar la obra invisible del Espíritu Santo, porque no somos perfectos para mirarla, aunque debemos juzgarla y tenemos que hacerlo en el temor de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? ¿Cuál es el problema con la palabra invisible? Escúchame esto antes de que pierda tu atención. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que puede haber alguien que diga: pastor, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, yo soy cristiano y por eso yo voy a cualquier iglesia, porque todas las iglesias locales donde se predique la palabra, yo soy bienvenido ahí porque yo soy parte de la iglesia universal. El que habla así y piensa así, evidentemente tiene un problema. Y su problema es doctrinal. La iglesia universal es invisible con respecto a la obra que hace el Espíritu Santo, no porque no exista una iglesia visible. Existe la iglesia universal de una manera visible, y eso se hace a través del reflejo de las iglesias locales, que son manifestaciones visibles de esa iglesia invisible. ¿Me hago entender? ¿Cómo yo puedo saber que tú eres parte de la iglesia universal? ¿Sabes cuál sería la respuesta más sencilla? Porque pertenezco a una iglesia local. Y en esta iglesia local me reconocen como un cristiano. Y ese es el principio. ¿Amén? Muy bien. Estoy con el tiempo. El tiempo corre y no se detiene. Así que vamos a parar aquí esta clase y vamos